Seguimos con el gran Pepe Murge hablando de su vida y de sus recuerdos. ¿Cómo está usted ahora como ya ex autoridad? ¿Cómo son sus recuerdos? ¿Cuáles son sus sentimientos? Bueno, yo verdaderamente, el hecho de haber estado en la política y con cargos públicos por elección prácticamente 30 años, ¿no? Porque fui electo alcalde 5 veces. 5 veces. Y desarrollé una labor en la municipalidad de 17 años y 8 años en el gobierno regional. Sencillamente son 25 más 2 años de ministro de Transportes, ¿no? Entonces son casi 30 años, ¿no? Aparte de otras funciones públicas que he desarrollado. En la Cámara de Comercio, entonces también. siempre he sido consciente y lo he tenido muy presente, que el cargo público, así como comienza, rápidamente se acaba. Entonces, aferrarse al cargo es un gran error. El cargo hay que tomarlo como lo que es. El cargo es justamente un encargo para servir, ¿no? Un encargo para servir en la municipalidad. Y uno sirve en la entidad pública, especialmente cuando los cargos son de elección, en función de la disponibilidad económica que uno tiene. Por ejemplo, a mí me ha tocado estar 5 veces en la municipalidad cuando las municipalidades tenían muy pocas rentas, porque la economía del Perú estaba baja, ¿no? No había canon minero. No había canon minero, el desarrollo inmobiliario era muy lento, la recaudación de predial era pues sencillamente mínima, ¿no? Entonces había que hacer malabares para atender la realidad municipal de una ciudad que era una ciudad que se había convertido en un atractivo en el norte del país. Después del terremoto del año 1970, la ciudad de Trujillo tuvo una tasa de crecimiento en el año 71-72 que llegó al 5%. O sea, casi nada de rentas y un crecimiento poblacional de 5% era justamente toda la explosión demográfica de La Esperanza, Porvenir, Florencia, Mora, etcétera, El Milagro, el Alto Moche, ¿no? Es por eso que cuando estuve en la municipalidad tuvimos mucha precaución para ver cómo podíamos dirigir esa afluencia de nuevos ciudadanos que por migración venían a la ciudad. Y eso es lo que nos llevó, y que fue todo un éxito, no solamente municipal, sino que fue un éxito de una especialización. ¿Cómo ordenadamente hacer la invasión? O sea, no dejar que la invasión se produzca por producir, sino que el Estado tiene que estar antes que el invasor quiera aprovecharse, ¿no? O el especulador de terrenos quiera aprovecharse del terreno público. Y así diseñamos en el año 1992 lo que hoy día se conoce como el Alto Trujillo. El Alto Trujillo comenzó desde el barrio 1 y cuando yo me alejé de la municipalidad ya estábamos en el barrio 10. Sé que ahora tiene 14 barrios y en el Alto Trujillo hay más de 50.000 personas que están debidamente organizadas con calles rectas. Es una lástima que el plan de desarrollo metropolitano de Trujillo haya abandonado un poco esa zona, porque el futuro del orden de una ciudad es cuando tú a la gente que necesita un lugar para vivir le dices: mira, me vas a respetar las calles, me vas a respetar las áreas de los parques que algún día van a servir para tus hijos, me vas a respetar las áreas de los colegios que va a necesitar tu hijo cuando se desarrolle en este asentamiento que estás formado. Todo eso hicimos, y eso tuvo que ver un poco con la especialidad con que yo había estudiado en Estados Unidos, ¿no? Planificación urbana y regional, ¿no? Entonces,
lógicamente el ciclo de la municipalidad se acabó y nos fuimos al gobierno regional, y en el gobierno regional ya en una circunstancia totalmente diferente, pero con una administración austera de todas maneras. Teníamos que ver un poco con las necesidades de educación, con las necesidades de salud, de carreteras en todo el ámbito de la región La Libertad. La región La Libertad, como todas las regiones del Perú, sí, tienen pues un grado de atraso debido al centralismo que siempre ha tenido el Perú. Recién por la Constitución del año 1979 se logra darle más peso en la vida nacional a los gobiernos municipales y a los gobiernos regionales. Y la ley orgánica de gobiernos regionales recién se aprueba en el año 1900, después de la Constitución del año 1993, y los primeros gobiernos regionales, después de 2 ensayos fallidos que hubieron, comienzan a funcionar en todo el Perú en el año 2013, hace 10 años. O sea, hace 10 años recién tenemos gobiernos regionales. Entonces, toda esta construcción del andamiaje regional sencillamente es muy joven. Pero de todas maneras los gobiernos regionales han gozado desde el gobierno de Alejandro Toledo y el gobierno de García, con un incremento de sus presupuestos, ¿no? ¿Y su experiencia, Pepe Murgia, como ministro? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuáles son sus recuerdos de esa época? Usted con el fajín ministerial allí juramentando en Palacio de Gobierno. Sí, bueno... ¿Estaba su madre ahí? Después de haber sido regidor, yo dejé la función pública por 2 años y allí justamente me escogieron para ser ministro de Transportes. En un momento muy difícil, en un momento en el cual el gobierno pues había dicho solamente voy a pagar el 10% de la deuda externa, y esa decisión le cerró los créditos internacionales. Pero los 2 años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos dedicamos un poco al mantenimiento y a la elaboración de los planes que necesitaba el Ministerio de Transportes. Avanzamos algo en eso, pero teníamos un problema internacional que tuvo que ver el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, fue que las relaciones aerocomerciales con Estados Unidos estaban rotas. Y el gobierno del presidente García me encargó justamente ver cómo podíamos solucionar y restablecer las operaciones aerocomerciales con Estados Unidos, y lo logramos. Justamente esta condecoración que me dio la Fuerza Aérea era por haberme comprometido 100% para lograr esa... Si me puedes alcanzar esa fotito, aquí tienes, aquí estoy firmando el restablecimiento del acuerdo con Estados Unidos, con la ministra de Transportes, la secretaria de Transportes de Estados Unidos. Y ahí está usted jovencito, con pelo negro todavía, ¿no? Aquí estábamos con pelo negro. Pero fue una experiencia, me imagino yo, muy grata para usted. No, enriquecedora, te enseña muchas cosas, te enseña a valorar, a modular el poder, te enseña... Capacidad de gestión, ¿no? Así es, hacer gestión, te enseña la administración pública, en fin, y te enseña un poco a comprender de que las cosas en el país se pueden hacer en la medida de que el país se siga enriqueciendo. Tú no puedes hacer obras si el gobierno no tiene dinero. ¿Y de dónde consigue dinero el gobierno? De la recaudación de los impuestos. Entonces, habrá más impuestos en la medida que haya
más entidades a las cuales cobrarle, más empresas. Entonces el desarrollo empresarial tiene que ser promovido con el Estado, justamente para que haya generación de trabajo y para que haya pago de impuestos, que después ese pago de impuestos va a la construcción de colegios, a la construcción de caminos, a la construcción de hospitales, para pagar mejores sueldos a los maestros, mejores sueldos a los médicos y así, y a los empleados públicos. Todo eso enseña, me enseñaron esos 2 años, que estuve casi en el Ministerio de Transportes. Cuando usted era ministro, ¿quién era su principal asesor? ¿Tenía un asesor? ¿Era su papá, su mamá? No. ¿Era alguien? Mi papá había muerto. Ya había fallecido. Mi papá había muerto, vivía mi mamá nunca fue a Lima, se quedó acá. ¿Nunca fue a Lima? Nunca fue a Lima, se quedó acá. Cuando usted pero el como ministerio, los ministerios tienen un pool de asesores. Uno llega a ser ministro y verdaderamente puedes pensar en 2 o 3 personas, o sea, disponer que son tus viceministros y con ellos trabajar. Por ejemplo, quien había sido gerente de la Municipalidad de Trujillo, el señor Augusto Franco, en el 2º año que yo estuve en el ministerio, fue viceministro de Transportes, ¿no? ¿Y también otros trujillanos más colaboraron en este proyecto? No muchos, porque lógicamente los ministerios son entidades públicas muy armadas. Tú verdaderamente puedes mover al viceministro, puedes mover al director general de administración y nada más, ¿no? Bueno, además que 2 años tampoco es mucho, ¿no? Es corto el tiempo como para planificar, ¿no? Y luego de ministro, aquí como consecuencia de qué usted sale, ¿acabó el gobierno? No, el gabinete Alba Castro duró 23 meses. Al terminar el ciclo del gabinete Alba Castro, sencillamente todos los que conformábamos el gabinete Alba Castro terminamos también, ¿no? Y apareció luego otro gabinete, ¿no? Usted conoció a Alan García del año 85, aquel joven prometedor Alan García. ¿Cuál es su recuerdo de Alan García de esa época? Un hombre de repente inesperado en sus decisiones. Bueno, yo lo conocí a Alan García cuando él era secretario general de organización del PAP, del Partido Aprista, y vino por acá varias veces en su labor secretarial, hasta que fue elegido candidato por el partido para las elecciones que luego ganó en el año 1985, ¿no? Ahí lo conocí y bueno, cuando estaban en la época de la transferencia, fui convocado a Lima para hacerme cargo de la transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entregué mi informe y me vine a Trujillo. Y de pronto una llamada. No, yo me enteré al leer La República. A La República. Al leer La República encontré que la lista que él había dejado antes de salir de viaje a Europa, en esa lista estaba yo nominado como ministro de Transportes. Con el gabinete Alba Castro, entonces, ¿cierto? Otro trujillano también. Bien, vamos a la pausa del programa y venimos con mucho más en el atelier.